El divulgador cultural, cronista también, Agur Arredondo Torres, que naciste en Zacatepec. Sí. Que nació en Zacatepec y sabe mucho de esta situación, así es que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, ingeniero. Buenos días, señor ingeniero. Buenos días. 25 de diciembre, qué fecha, ¿no? Para celebrar una fundación del municipio. Pensamos que tiene que ver con la cuestión política, por la calentura, la efervescencia que se vivía en ese momento. O sea, sí, no es casual, todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y qué? Sí, es que además, en el 38 o 35 no creo que celebraran la Navidad como ahora, ¿no? Con Así muchos es. pavos, con muchas carnes y todos. Con muchos productos Iban, chinos. si acaso en misa o en tu casita y a dormir. Entonces, se aprovechó y de eso creo que podemos hablar ampliamente, ¿no? ¿Qué pasa antes de el 25? Antes del 25 de diciembre. ¿Quién era gobernador? Elpidio Perdomo. Era gobernador del estado en el año 38, 34 al 40, algo así. 30, pero en ese momento a él le toca, 36, 40, él le toca decretar la separación de Zacatepec de Telpa y Galeana, pueblos indígenas o con raíces muy estaba reciente la Revolución Mexicana, la Revolución Zapatista en Morelos, hay que recalcarlo, sí. La Revolución Zapatista. Elpidio Perdomo había sido en ese momento coronel, era coronel y había participado en las fuerzas zapatistas, él era un coronel zapatista, con sus díceres y bemoles de que no fue, de que era tlacualero, que le regalaron el grado, y bueno, mira, la envidia siempre ha prevalecido, ¿no? Las descalificaciones, pero él era coronel zapatista. Y nadie le quita eso. Así es. Entonces, viene el proyecto de creación de un pueblo, de un ingenio, estaba el Run Run, Lázaro Cárdenas era candidato en el 32, 40, 34, y ya cuando es presidente se acuerda que alguien por ahí le presentó un proyecto. La idea como tal, ciertamente, ¿cómo te diré? La creación, la elaboración del proyecto técnico, del dibujo y de todo esto, sin duda no lo hizo Rubén Jaramillo. Pero la idea, la iniciativa de instalar un ingenio en algún lugar del distrito de Jojutla, él no dice Zacatepec, en el distrito de Jojutla, tiene que ver con Rubén Jaramillo, capitán zapatista. Es decir, en el año 30 y tantos, en la época del gobernador Perdomo, hay mucho zapatista vivo. Sí. Celerino Manzanares, 32, vive en Galeana, ahí muere en Galeana. Entonces, ahí, cuando termina esta situación, cobra auge el arroz, el cultivo del arroz en la región. Entonces, hay Ricardo Sánchez. Sí, arroz, exacto. Ahí se forman grupos arroceros, se forman cooperativas, pero Rubén dice, salió lo mismo. Los únicos que se benefician del arroz, ahí está Rubén en campaña. Ahorita explicamos las fotos. Y entonces dice, pues el no tiene chiste, ¿no? Fuimos a una revolución, el campesino era explotado con la caña en las haciendas, ahora es explotado en los cultivos de arroz. Y los únicos ganones son los acaparadores. Y van a surgir apellidos. Entonces, hay una lucha de poder económico del arroz contra los que lo siembran, los que lo acaparan contra los que lo siembran. Y el que encabeza esa lucha es Rubén, por un lado, ¿no? Y se junta la naciente oligarquía de aquel entonces. Entonces, se dice, tras bambalinas, de eso no hay documento y nadie, que la creación de Zacatepec obedece a restarle poder económico al grupo arrocero, que estaba en Tlaquiltenango. Por eso dicen, el ingenio era Patlaqui, pero se fue a Zacatepec. No, ya Zacatepec pertenecía a Tlaquiltenango. Que no había razón, como no, dicen. No, entonces sí, simplemente pudo estar en Tlaquiltenango. Sí, ponlo en Zacatepec y vas a ver la sorpresa que les damos, ¿no? No se esperaban que fueran a hacer un nuevo municipio. Entonces, claro, obedece la instalación en Zacatepec con miras al futuro de que inmediatamente después se va a crear un nuevo municipio. Así que ni los tlahuicas lo esperaban, ¿no? Entonces, esa es una jugada muy interesante del gobernador. Eso es lo que se dice, eso es lo que recogimos en la historia oral. Y la cuestión técnica, sin duda, lo elaboraron ingenieros o gente que sabía de tecnología del azúcar, ¿no? Que quedó bien, ¿verdad? Quedó bien el ingenio.
Muchos era una empresa norteamericana, creo, o muchos, inglesa. No, la que lo instaló. Muchos que siguieron a Rubén, otra haciendota, es decir, veían al ingenio como una haciendota. Y luchamos contra el hacendado porque nos fue mal en el cultivo de caña, y ahora tú quieres que sembremos caña para otra haciendota, ¿no? Entonces el concepto está latente, sí. Dicen ahora en el imaginario, ¿no? Pero hay que apuntar sobre eso, Agur, que se creó una cooperativa justamente en la que participaba el productor, ¿no? Pues sí, de nombre fue cooperativa, pero en los hechos ningún gerente del ingenio, ningún gerente de la cooperativa era morelense. Y ahí es un detalle, ¿no? Para empezar. Entonces, no les podemos dar dinero, no les podemos dar poder al grupo disidente de la zona sur, encabezada por Rubén y otros más. Ahorita vas a ver lo interesante del primer consejero, del primer presidente del consejo. No le podemos dar poder. Entonces, si le ponemos un gerente de ellos, no, pues a la hora que quieran. Entonces, les mandamos un gerente del norte, Coahuila, Durango, Veracruz, de donde quiera, menos morelense, para que los mantenga a raya, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar desde la cuestión política también esto. No centrarnos en las historias románticas, Entonces, así nace Zacatepec. Por eso es sospechoso que porque el decreto el 25, para cuando amanezca sientas el ramalazo, ¿no? Y entonces, no vayas a ver qué onda, ni protestes porque estás ahí en la fiesta, ¿no? Y supongo que el Congreso también estaba de vacaciones. Pues sí. ¿No? Se decretan y se van de vacaciones. Si son los mismos periodos, sí. Ajá. Ahora, el Congreso que le toca a Elpidio es un Congreso zapatista. Vemos los diputados de aquellas épocas, de aquellas décadas, son gente que estuvieron en el zapatismo, en la Revolución, Pío V Galis. ¿Sí? Entonces, ahí suena, ¿no? Y otros más. Entonces, así es como nace Zacatepec, pero vayámonos a los números y a las fotos, ¿sí? Para que dejemos ese lado. No sé si podemos comenzar a... Bueno, lo pongo siempre con ese nombre, ya sabes, la Troje. Ese fue un folleto que hice, episodios, lugares y personajes, que fue una edición corta, se agotó, que hicimos 50 ejemplares. Ok, pasemos entonces a la que sigue. Donde ahí está el decreto de erección, cuando nace Zacatepec. Que no hay ninguna duda, 25 de diciembre. Ahí está. Elpidio Perdomo Coronel, nos metemos a los glifos, significado, la toponimia. Ajá. Ahora, sin duda en Galeana. Del Zacate, ¿no? Sí, ahí está Tetelpan, ¿no? Tetelpan y Galeana. Sobre el Pedregal. Ahora, ayer estuvo de fiesta Tetelpan. Sin duda Galeana debió ser un pueblo antiguo, solo que fue olvidado, se perdió ese registro y ahí se pone una hacienda. Alrededor de una hacienda hay un pueblo, ¿sí? Entonces, Zacatepec existe en función de la hacienda. Ahí está lo que creemos que fue el primero o segundo trapiche. Hoy es el salón, no sé si siga de pie después del sismo. ¿En dónde estaba? Está atrás, en el lado poniente del actual mercado, la nave actual. Ah, sí. Es el Salón Novoa, le llamaban. Sierra Novoa, ¿no? 1800. Lo acabo de ver, lo están remodelando, creo. Tiene 1800. Iba a ser una casa de cultura, algo así. Bueno, ha habido muchos proyectos. Ese es de 1812. El documento que vamos a ver más adelante, el plano, dice hacienda abandonada o hacienda destruida, de 1800. Entonces, ahí está el primer trapiche, o segundo, ponle tú. Ahí va la hacienda, va creciendo. Esa está en la casa de uno de los Duje, es la mitad de una fachada, dice 1872. Está al norte, o sea, viendo el mercado actual, la nave, al norte. Está en la casa de la familia Duje, y a un ladito hay una nave. Entonces se entiende que es el portón de salida de la hacienda, ya hacienda de Arena, de Mauricio de la Arena. ¿Foto aérea está? ¿O no, es la fachada? No, me fui con mi camarita. Un cronista de repente no tiene los recursos y anda ahí haciendo... Esa está enfrente de nuestro amigo Castro, el que vende ropa, 1904 creo. Es decir, aquel viejo trapichito va evolucionando, trapiche, hacienda, ingenio. Trapiche, una maquinita, un molinito, lo haces a mano, con burros, con animales. Trapiche, hacienda, ingenio. Sí. Ahí ya es todo un ingenio, 1904. Y la foto que vimos, esa ya es el ingenio completamente. No el actual, porque luego la confunden con... Es el mercado, la nave del mercado. Ahí ves el
El Lázaro Cárdenas. ¿Cómo se llama? El Chacuaco. Chacuaco, que se cayó en la revolución. ¿También se cayó en la revolución? Sí, fue bombardeado en 1913, los federales huertistas. Mira, vamos a regresarnos, porque hay un documento de Emiliano Zapata, ahí está. En la época del 14, Emiliano Zapata, cuando Huerta renuncia y está entre que la convención de Aguascalientes y todo, en esa etapa, muchas haciendas se ponen a trabajar por orden de Zapata, las hacen producir, siembran y producen. Ahí ese documento le dice entrégale azúcar al portador. Es decir, la hacienda, y estuvo administrada por el general Lorenzo Vázquez, el de Valle de Vázquez, Los Hornos. Sí. El general Lorenzo Vázquez echó a andar el ingenio. Es decir, eran generales, hombres de guerra, pero también eran administradores por necesidad. Bueno, más para adelante. ¿Sí les abrían al negocio? Aprendieron. Produjeron, de ahí pagaban salarios, al menos para el autoconsumo. Y ahí está la inauguración. Después del 2022 hay reajustes, se abandona el ingenio, se abandona la hacienda, quedó destruida. Carranza, los carrancistas fueron los que destruyeron, no los zapatistas. Y ahí está la inauguración. Mira, a ver si podemos detenernos en la anterior. En medio está Lázaro Cárdenas, el que está así de ladito. Sí. A un lado Rubén Jaramillo y a un lado Elpidio Perdomo. El gobernador y el cuatacho Rubén, que fue primer presidente del consejo, y el general Lázaro Cárdenas. Vinieron a inaugurar. Ahí está, ese es de, febrero del año 38. Ajá, 38. Febrero del 38. 5 de febrero, sí. El 5 de febrero es cuando hacen la cooperativa, firman los papeles. Okay. Pero ya el arranque técnico, ya la operación y jálale. Fue más adelante. Ya, sí. Ya habían hecho pruebas. A ver, calienta motores para ver. De hecho, hay un libro, no recuerdo el autor, donde narra una avenida de Lázaro Cárdenas antes de ese día. Él viene a supervisar. Narra que entra por Soso, se queda en Zacatepec, van a comer y le presentan el avance del ingenio. Antes de esa fecha. Tengo esa narración, no recuerdo el autor. Y se habla mucho. En el año 38 todavía había alzados, había movimientos armados en Morelos. Estaban los sinarquistas recién aplacados por Elpidio Perdomo, su pariente el Tallarín. Entonces, Morelos ha sido zona caliente. Después de la revolución no se aplacó de inmediato. Entonces se dice que todo eso estaba circundado por toda la Huachada, ¿no? El Estado Mayor. Entonces, esa reunión se ve simplona, pero alrededor, ¿cómo está hoy? Estaba acuerpada por... Y ahí está elementos. Ahí está. Mira, algunas fotos son de nuestro finado amigo Roberto, bueno, las consiguió. Otras, Roberto Burnett. Ah, ok. Otras como esas, yo las conseguí con otros amigos. Que, Agur, te interrumpo porque sí hay mucho esto y lo que comentas del ingenio, pero de la Fundación de Zacatepec. Vamos para allá. Ahorita está, sí. Ahorita. Continuamos, ahí está otra, ahí están los topógrafos, esa la conseguí en la colonia Zapata, yo había un amigo ahí de la colonia Zapata que me prestó esa, son los topógrafos, mira. Ok, sí, correcto. ¿Quién elige el primer cabildo, primer ayuntamiento? Ahorita lo vemos, adelantito, están los carpinteros, mira, ese es antes de la inauguración, cuando están desplantando y armando. El ingeniero Peña Aguirre fue el topógrafo que vino a ser el primer director del Tecno, el segundo o tercer director del Tecnológico. Peña Aguirre. ¿De aquí, Peña Aguirre? No, michoacano, jalisciense. ¿Se quedó aquí? No, ahí quedó en la calle Mante, enviudó, se fue, se jubiló y se regresó a su tierra y allá murió. Sí. Peña Aguirre. Tuvimos la fortuna. Reconocen mucho también en el Tecnológico. Sí, es que le tocó una escuela donde era puerquerizas, gallinas y bueno, a pagar la nómina con especie, ¿no? Pero son otros tiempos. Regresamos a Zacatepec. Sí, ok. Esas actas son de 1938 para atrás, todavía están en Tlaquiltenango, están en Tlaquiltenango. Las puse porque son nacimientos, sobre todo nacimientos y fallecimientos, y cuando comienzas a ver nacimientos de antes, ¿no? Y es que ahí dice Tetelpa o Galeana, falleció fulanito de tal en Tetelpa o de Tetelpa, y lo registra Sutano, es un acta de defunción. Me dio chance de fotografiarlas, la licenciada está... Rosales Sánchez, en aquel entonces con Jorge Urioso, me llevé una cámara, dame chance porque porque a veces no tienes más oportunidad, ¿no? La que sigue. Sí, lo indicado era haberla digitalizado, pero sí. Bueno. Ahí está lo que fue, antes decíamos el cuartel de los Guachos, fue el primer hospital, un hospital asociado con el ingenio, para darle
el sistema de salud a los trabajadores del ingenio. Más de 1000 ya no por existe. aquel entonces, ¿no? Ahorita vemos, vas a ver, es del año 42, ahí trabajó el del rollo, el doctor Quevedo. Muchos doctores de aquel entonces ahí llegaron, ¿sí? Correcto. Seguimos con Muy el otro bien. documento. Ahora, es interesante los documentos, ahí está el informe del primer presidente electo, González, sí, primer presidente electo, es su segundo porque duraban 2 años, o su primer informe, no recuerdo, ¿no? Una redacción muy, muy interesante. Ahí está. A ver, nos detenemos, dice 1 de enero del 39, primer presidente del Consejo. Se crea Zacatepec el 25 de diciembre del año 38, 6 días después dicen, pues se reúnen antes y funges a partir del 1 de enero. Ahorita nos reunimos, ¿quién es presidente del Consejo? No municipal, Consejo. José Alarcón Casales, su hijo vivió ahí por la curva, no recuerdo ahorita su nombre, fue un coronel zapatista. Okay. ¿De dónde más ibas a agarrar gente? ¿Puro zapatista? ¿Y puro militar? De Huautla. Dicen que de Puente, pero los apellidos son de Huautla, son de esta región. Alarcones y Casales son de Huautla. Primer presidente del Consejo del año 39, no termina el 40. Bueno, a él le toca convocar a elecciones. Claro. A él le toca. Tengo el acta donde le dicen pase a cobrar $1. Su salario como presidente del Consejo es... Esa acta me la dio Arturo Avilés. Un saludo para don Arturo Avilés, mi vecino. Y fungió un ratito de cronista y se la dio el hijo de Alarcón, esa acta. Porque ya es grande el señor y viaja. Entonces entra un consejo, una vez creado el municipio, el consejo convoca elecciones, como en Sosocotla, ¿no? Sí. Que hubo un periodo de transición, un sí. consejo municipal, de ahí se van a las elecciones y ahí tenemos al primer presidente de Zacatepec. Andrés López González. Ese informe me lo encuentro en el archivo de Tlaquiltenango, O sea, todavía convivía. Y hay que recordar que estaban integrados, ¿no? Sí. No eran territorios separados hasta que pues se municipaliza. Sí, y de ahí para el Real, pues se nos ya es Zacatepec, y ahí está el primer accidente bien conocido. Esa foto la conservó mucho los sedanos, ¿no? O, ¿cómo se llamaba la casa esta, la ferretera famosa? Pacheco. A ellos se debe este rescate de esta fotografía. Eso es en junio del 39. Sí. No es el Cine Encanto, como muchos dicen, se quemó el cine Encanto, cuando éramos niños que íbamos a ver al santo y a las momias de Guanajuato. No, ese es el cine obrero, el que la empresa pone para diversión de los trabajadores. Ok. Estaba donde hoy están las combis de Tetelpa. Sí. Las combis ahí estuvo el cine. Entonces ve un accidente, por las razones que hayan sido, de madera, la sala era de madera, y bueno, ahí se murió. Y dicen que pasaba en el Potro Pinto, así se llama esa serie. Y ya la vi en internet, Sí, existe. Tipo vaquera, sí, no, gringa. Bueno, está. 1 de enero, están las actas de defunción en el archivo de Zacatepec, en el registro civil, yo las leí, saqué varias y una la pongo en el folleto. Obviamente todos los muertos eran de Guerrero, de otros lados, no había nativos. Ahí está, mira, a ver si podemos ampliar. ¿Cuántos eran en Zacatepec antes de la municipalización? En el año 10, Zacatepec tiene 800, son empleados de la hacienda. Claro. Galeana, 911, empleados de la hacienda. Tetelpa, 488. En total, Zacatepec tiene 2.199. Para el al inicio de la revolución. Al inicio. Ahora, ve al final, 2021. 1.133. En total, los 3 pueblos. Pero Zacatepec es el que más pierde. 270. Pues se fueron a la revolución, se murieron o ya no regresaron por temor. 488 en Tetelpa, o sea, en Galeana, 408. Y 448 en Tetelpa. O sea, Tetelpa Zacatepec, no pierde. ¿Quién pierde más? Zacatepec y Tetelpa. Se van a la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad. Eran pueblos de haciendas. El Real de Zacatepec, o sea, es el Real de la hacienda. Durante 3 décadas entonces la población fue decreciente. Sí. Para 1940 ya se reponen y empieza a crecer. Para el año 30, o sea, 10 años después de la revolución, ya hay 590 en Zacatepec, ya hay 480 y tantos, ya se van reponiendo, 1670. 10 años después, ya con el ingenio encima. Exacto. Ve el brinco. Sí, ¿cómo no? La cabecera de Zacatepec, 590, 1917, ¿no? En 1940. Y 483 en Galeana. Bueno, en total los 3 pueblos dan 3.200. Se duplica en una década, pero no se duplica porque ellos hagan hijos. Sí, No, se aumentó. Llega gente de otros estados.
son que dos instalan factores, el los ingenio, hijos que los nacen y trabajadores. los que llegan. Y ahí llega mi padre, en el año 39, ¿no? ¿De dónde? De Coapango Guerrero. Bueno, ya estaba en Tasco, ya era un homeópata, él curaba con chochitos. De hecho, hay un acta ahí que está de función en el registro civil de Zacatepec, donde dice, atendió Arturo Arredondo, ¿no? A un niño, a un bebé. Perfecto, pues Entonces, esas son las raíces históricas, Agur, ya no nos das mucho tiempo para más. se emociona. Vemos que el tema es apasionante. Danos nada más, por favor, una opinión respecto Ahí a... está, otra, fíjate qué foto interesante. Sí, Ajá. yo creo que habrá oportunidad de analizar comentar más, sí, pero ahorita, ¿qué tiene Zacatepec? ¿Cómo va Zacatepec? ¿Cómo lo ves tú que naciste ahí, que has seguido de cerca su evolución? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Qué le falta a este municipio? Mira, Zacatepec tiene casi el mismo número de votantes que Tlaquiltenango, para empezar, ¿no? Casi el mismo número, 30 y tantos mil, 32,000. Entonces, Ajá. el municipio más pequeño tiene casi la misma población que el municipio más grande. No me digas. Pero claro, son dos formas de vida diferentes, porque la mayoría de Zacatepec pudieron estudiar, hay desarrollo comercial, pero sí ahorita hay una lucha y ya no nos dio tiempo ver la parte donde hay los partidos políticos, cómo han ido evolucionando. Así es. Que eso Pero también habrá tiempo para eso. nos puede dar una visión. Claro. Para hacer un análisis, ¿no? Ahí donde entran los sociólogos, los antropólogos, y ver qué. Pero Zacatepec vive un hacinamiento urbano, para empezar. Perfecto. Ahí. Pues del hacinamiento urbano nos quedamos con esa parte. Ya en otro momento, Agur, si te parece, hablamos de estos temas tan interesantes de este municipio. Joven, ¿no? Joven. O sea, O ya maduro, porque Atoyac o estos, ¿cómo se llaman? de hecho, todos los migrantes que llegaron, sus hijos son la primera generación de zacatepequenses, ¿no? Sí, estudia para que no regreses al rancho, estudia Ajá. para que no acabes como yo. Ajá. Y bueno, en Poca fin. gente todavía nativa de Zacatepec. Sí. De hecho, hay muy poca nativa, ¿Verdad? criolla. Así que Correcto. digan, soy criollito. Vale, nos vemos pues la Pues próxima. gracias, Agur, gracias, y vamos a comprometer para hablar otro día de más temas de Zacatepec. Trae mucha historia aquí, compañero, así es que vale la pena repasarla con todos ustedes. Gracias, mientras que pases felices fiestas, feliz año, compañero. Igualmente. Sea un año, Y el viernes, como decía Aida, el viernes. luminoso. ¿El viernes qué? Cumplo 60, canijo. ¡Qué barbaridad! Pues sí. ¿Y va a haber festejo o qué? A ver qué Bueno, hacemos, ya sabes cómo nos ahorita ponemos. ahorita nos dices. Gracias, Agur, pásala bien. Vamos.